noticias de cómo se está comportando Perú frente a cosas complicadas, como por ejemplo el clima. Es algo, es algo especial lo que está pasando con el clima, ¿no? Porque ustedes saben que las temperaturas de Perú nunca han sido tan bajas y ahora último hay temperaturas bajas. Y es curioso porque a veces da un poco de susto. Yo me tocó vivir varios sismos en Perú y cuando existen los países sísmicos hay que tener algunas medidas de resguardo. En el norte de Chile, bueno, una vez al año o algo así, bueno, en general en Chile completo, se hacen unas, digamos que son como unas evacuaciones de emergencia para estar preparados ante alguna catástrofe natural. Y es importante saber que los países se preocupan de eso, porque en el fondo lo importante de un buen país es que tome medidas para enfrentar mejor las crisis. Y al parecer puede que este 2024 sea un año complicado, un año crítico para algunos países más que a otros. Para mí, Perú es un país relativamente seguro en cuanto a una crisis como extrema, salvo por el tema de los sismos. Y es por eso que cuando terminen de ver este video, ahora estamos en vivo, pero cuando termine el en vivo yo voy a dejar todos los enlaces de las páginas web donde yo he estado analizando alguna información o algunas noticias o cosas que he estado analizando y que yo también aprovecho de compartirlas, digamos que les hago el trabajo más fácil. Entonces ustedes después se van directo a la noticia y toman sus propias decisiones, porque recuerden que este canal está analizando, además del estilo de vida grato que está en Perú, también de la posibilidad de invertir en, por ejemplo, en bienes raíces, en un terreno, quizás en un departamento, para poder hacer grandes proyectos. Por los que quieran entrar como en este mundo de las inversiones de Perú y que quieran saber un poco más de información, ustedes saben que siempre se van a poder tomar un café online conmigo y me lo dejan en el comentario y me dicen, Fran, me quiero tomar un café online contigo para que llevemos a cabo este proyecto. Al parecer en Tacna hay varios interesados en el proyecto de Village para las personas que quieren vivir sus últimos años en Perú, que quizás están en Europa y ven que en Europa están un poco el caos y quieren estar tranquilos un tiempo, o quizás un año, no necesariamente que sea para tu retiro, sino que quieres vivir tranquilo un año, vivir en el campo, vivir en la sierra, en la selva, en la playa, no sé. Pero habíamos conversado sobre Tacna, que era una posibilidad bien interesante porque además tiene bastante medicina, no es tan avanzada la medicina, yo debo ser honesta, no es tan avanzada, pero sí tiene muy buenos precios y sé que hay muy buenos profesionales y si hay mercado, si hay personas que van a Tacna por el tema de la salud, les aseguro que va a evolucionar como todo en la vida. Cuando hay una buena demanda, siempre mejora la oferta, ¿no? Entonces, por eso estamos analizando, pero no me quiero concentrar solo en eso, me quiero concentrar en dos temas particulares y el primero es, ustedes saben que en Lima hay un clima diferente a lo común y eso se debe a distintas razones, pero yo no, como no soy una experta en clima, yo solo soy una arquitecta que analiza el mercado inmobiliario, además del estilo de vida en Perú y qué tan posible es, vamos a analizar un poco las noticias. Me gustaría poder tomar mi computador y llevárselas acá, pero cuando yo hago esa situación, no sé, como que YouTube no le gusta al parecer, entonces no me muestra tanto. Así que se las voy a tener que contar, pero como les digo, les dejo los enlaces abajo y agradecerles a todos para que este video le vaya bien y que tenga más alcance. Necesito que me apoyen con un like, es el peaje de este video. Por aquí está ZGZ, muchas gracias, me dice muchas felicidades. Dice acá, uno no sabe en qué lugar del mundo terminaremos. Correcto, correcto. Entonces la primera noticia con la que me encontré es de la prensa chilena de Bio Bio Chile. ¿Y por qué les menciono esto? Porque me encontré con algo así que dice, mira, Fuerzas Armadas de Chile, Estados Unidos y Francia realizan ejercicios militares en conjunto con Perú. Y ahí es cuando yo les digo, los chilenos y los peruanos nos estamos uniendo. Y ahora imagínate, mira, se está uniendo Estados Unidos y Francia. Y yo digo, wow, ¿qué tiene que ver Estados Unidos y Francia con esta alianza con militares? ¿Estará pasando algo? Esta noticia es del martes 28.
que se lanzó en la tarde, como a las 4 de la tarde, algo así, a las 5, casi a las 5 de la tarde. Y hay una foto con todas las Fuerzas Armadas unidas, con helicópteros, con aviones, como les digo, después cuando termine el en vivo les dejo todos los enlaces para que lo vean. Y dice, este martes comienza el Resolute Sentinel 2024. Si no me equivoco, está escrito en francés eso, el Resolute, no sé cómo se dice. Dice, en Perú. Esta situación ocurre en Perú. Es un ejercicio militar multinacional en el que Chile será uno de los protagonistas. Durante esta jornada se llevó a cabo la ceremonia de inauguración en la base aérea La Joya. ¿Y dónde queda La Joya? Ah, acá dice, en Arequipa. En Arequipa. Del ejercicio en conjunto que reúne a las Fuerzas Armadas de 7 países. O sea, no solamente son Estados Unidos y Francia. A ver. La cita fue presidida por el ministro de Defensa de Perú, Walter Astudillo, y contó con la presencia del Comando en Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea del Perú, el jefe de Estado Mayor del Ejército Peruano, así como autoridades militares de Estados Unidos. El Resolute 2024 es organizado por el componente aéreo del Comando Sur de los Estados Unidos en coordinación con el Comando Conjunto Peruano y se desarrollará el 28 de mayo al 14 de junio. O sea, en este periodo siguen haciendo este trabajo. De hecho, ustedes pueden ver acá también sale una imagen en el que citan en X, en la plataforma de Twitter, o el antiguo Twitter, en el que dice, en la base aérea La Joya, el ministro Walter Astudillo preside ceremonia de inauguración del ejercicio militar multinacional Resolute Sentinel 2024. Y ahí hay fotos, imágenes de todas las personas que han ido y que están ahí, dice. En estos ejercicios participarán 1.700 efectivos de Chile, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Francia. Mira, Ecuador también. Acá dice, de acuerdo al Ministerio de Defensa de Perú, el ejercicio multinacional se llevará a cabo en Arequipa, Lima, Iquitos y Pucallpa. No, ¿cómo se dice? Pucallpa, ¿cómo se pronuncia? Me pilló. Se desarrollarán operaciones aéreas de combate y transporte, helitransportadas, operaciones especiales, cibernética, logística, ayuda humanitaria, atención de desastres, entre otras. ¡Ah, qué bueno! Es como una capacitación en el fondo. Mira, se desarrollarán operaciones aéreas de combate y transporte, o sea, aéreas, cómo transportar y cómo combatir. Se están entrenando para eso. Helitransportadas, o sea, van a trabajar con helicópteros. Operaciones especiales, operaciones cibernéticas, logísticas, ayuda humanitaria, atención de desastres, entre otras. Entonces, esto es lo que está pasando, a mí me gusta mucho y me da, en cierta forma, también una sensación como de que, wow, o sea, se está trabajando un poco en tecnología en Perú. Y se está avanzando con eso, entonces con mayor razón a mí me dan ganas de invertir en un departamento o hacer un proyecto allá, porque imagínense que pasa algo como un terremoto, ustedes saben que con el clima, esto es igual que echarle agua caliente a una botella de vidrio que está fría. Cuando las temperaturas cambian y bajan y suben y bajan, también se generan esas trizaduras, también se generan en la Tierra. Entonces a veces esas contracciones y dilataciones hacen que también se mueva un poco la Tierra y a veces puede llegar hasta ser un terremoto. No es por generar alerta, sino que uno siempre tiene que estar preparado. Y me encanta que se está haciendo esto porque podrían no estar haciendo nada, pero sí se está haciendo algo y se está trabajando en cosas como, por ejemplo, acá dice cibernéticas. Operaciones cibernéticas, también se están preocupando de la logística, porque imagínense, se caen las antenas digitales y el país queda detenido, ¿no? Entonces, también se está trabajando como con ayudas humanitarias, a lo mejor para ir a buscar a alguien o para mover a una persona de otra, para mover civiles. Entonces eso es bueno, porque a mí me da, en cierta forma, me dice, wow, qué bueno que está pasando esto porque se está avanzando, o sea, se está trabajando en posibles escenarios que puede que no ocurran nunca, pero es mejor saberlas y que no ocurran que cuando ocurren y uno no sabe qué hacer.
Resolute Sentinel 24 es una excelente oportunidad para fortalecer nuestros lazos de amistad, además dicen acá. Mejorar nuestra interoperatividad y fortalecer nuestras capacidades para enfrentar amenazas y desafíos que se puedan presentar en el mundo cada vez más interconectado. Eso lo señaló el ministro Astudillo. Muy bien, me parece muy bien, pero acá vamos a analizar un poco esto de Resolute Sentinel 24, porque aquí hay una página que también la voy a poner abajo en los en la descripción del video. Voy a poner los enlaces de lo que yo estoy leyendo para que ustedes lo lean cuando termine el en vivo. Hice clic y me llevó a la Embajada de Estados Unidos en Perú, que también sacaron una nota. También está aquí la imagen, y acá sale el mayo 28 del 2024, inauguración del ejercicio multinacional Resolute Sentinel 2024. Con la presencia del representante de las Fuerzas Armadas de 7 países, repitiendo la historia, dice, se dio el inicio del ejercicio multinacional en la base aérea La Joya de Arequipa. Este ejercicio marcó un hito en la colaboración militar entre Perú, Estados Unidos y aliados como Chile, Brasil, Ecuador, Colombia y Francia, fortaleciendo la seguridad regional y la cooperación militar. El Resolute Sentinel 2024 busca proteger intereses compartidos en la región con nuestras Fuerzas Armadas trabajando juntas para garantizar un ambiente seguro y próspero. Por eso les digo que si el mundo o en Europa pasa algo, alguna tragedia, todo eso, hay que tener a las personas resguardadas en alguna parte. Y yo estoy segura que se están viendo lugares como Perú para poder estar un poco más tranquilo y salir del caos. Tiene que haber algún lugar donde yo pueda estar si no quiero estar en medio de un conflicto. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué opina el chat? Quiero saber qué opina el chat. Porque esto es importante. Yo creo que esto no... O sea, si nosotros vivimos en Sudamérica o en Latinoamérica, pero si nos enfocamos en Sudamérica, nosotros yo creo que queremos estar tranquilos, ¿no? Entonces, si no te sientes tranquilo y seguro donde estás viviendo, entonces si tienes que tomar esa decisión de a dónde me voy, yo pienso que Perú es un buen lugar. Hoy me quedé con mechas ahí. A ver, ¿qué dice el chat? Mira, el ZGZ es de Zaragoza. ¡Wow! ¿Cómo están las cosas en Zaragoza? Gregorio, hola. Saludos desde Lima, Fran, después de tiempo. Sí, Jules, saludos. RFL. A ver, dice, Perú tiene una compleja historia socioeconómica. Las elecciones del 2026 serán las más importantes de los últimos 20 años. Se disputará la visión etnocacerista, ultranacionalista versus democracia. Es que el futuro no lo conocemos. Antonio dice, hola Frank, saludos. Dice, el frío por San Juan del Lurigancho hay sol. Henry, Perú, con todos sus problemas, es un país maravilloso. Sí. Bueno, entonces, yo vi que por lo menos ahora último, o sea, cualquier cosa que pase el 2024, después de estos ejercicios que se están haciendo, por lo menos ya se va a saber actuar. O sea, se están preparando y se está estudiando. Entonces, si se están preparando y se está estudiando es porque puede que pase algo, se está analizando, ¿no? Nadie sabe cómo va a ser el futuro, pero mientras se estén preparando, a mí me parece muy bien. Y por acá, ¿qué es lo otro que bueno, ya se lo he manifestado dentro de este en vivo, que es el clima? ¿Qué está pasando con el clima? ¿A qué se debe? ¿Se aumentó la temperatura del agua? ¿Bajó? Así que vamos a ver, por aquí voy a entrar a una página que dice Infobae. Esta es una página argentina y que este artículo lo escribió Manuel Rojas. Dice que el anticiclón del Pacífico Sur y la Niña estarían causando el frío en Lima y otras regiones del Perú. En realidad, para todos los que están viendo este video, quiero que ustedes sepan que Sudamérica está pasando por un periodo de frío que hace 50 años aproximadamente no se vivía. Y eso está pasando no solamente en Perú, está pasando también en Chile y también ha pasado en Argentina. Entonces, pero justo ahora está comenzando a hacerse notar en Perú. Y para los peruanos eso es complicado porque no están acostumbrados a frío. Están muy cerca del Ecuador.
Entonces dice, a falta de casi un mes para que se inicie el invierno 2024, las bajas temperaturas se sienten con fuerza en territorio peruano debido a la injerencia de estos dos fenómenos meteorológicos. Ah, perfecto, es el anticiclón del Pacífico Sur y la Niña, juntos. Están haciendo un match y están haciendo pasar frío a los peruanos. Ya está bien que pasen frío los peruanos, ¿eh? Sí, ya estaba bueno. Mucho calor, mucha playa, mucho sol. Es momento de sacar estos calientitos, estos dálmatas, para que se abriguen bien y empiecen a recorrer todas las tierras peruanas abrigados con el nuevo outfit. En todo caso, ustedes tienen dónde encontrar todo lo necesario para equiparse para este invierno. Pero sí hay que tener mucho ojo porque los peruanos en Perú están trabajando mucho la agricultura, mucho, y esto quizás no los ayude mucho porque las bajas temperaturas afectan la agricultura y eso también cambia el sabor de los productos. Así que, amigos peruanos, es el momento de empezar a trabajar las tecnologías de la agricultura si es que quieren estar fuertes este año y no tener problemas el próximo con las exportaciones. En Chile se vivió una crisis por el frío, o sea, en realidad por la sequía, faltaba agua, entonces habían problemas con la exportación de palta. Después hubo un problema, no sé, con los pollos, con las aves, y los huevos, la bandeja de huevos en Chile, la grande, está costando alrededor, un poco menos de $10. Hay algunos lugares en que las puedes encontrar en $8, en $9, está súper caro. Y eso es producto de cosas, porque ustedes saben que las bajas temperaturas también acompañan las gripes aviares, la influenza tipo A en Chile está como ya extrema. Para ir a un lugar médico tienes que estar con mascarilla y todo, está bien complicado. Entonces, como sigamos con la noticia, dice, en cuestión de días fríos se apoderó del Perú y aún no empieza el invierno. Friajes en la selva, temperaturas bajo cero en la sierra, nieve, y noches heladas en las costas. Son el preámbulo de una temporada que inicia el próximo 20 de junio y que podría superar los registros de los últimos años. Entonces yo pensaba y decía, wow, quizás tendrá esto que están haciendo los ejercicios militares, tendrá que ver un poco con lo que está pasando con el clima, pero por lo menos se está estudiando y se están haciendo ejercicios militares. Yo creo que es el momento perfecto para que los especialistas en frío, y mira, fíjate que ojalá que me vean chilenos en este video, porque yo creo que es el momento perfecto para que los chilenos puedan enseñar a los peruanos cómo comportarse cuando las temperaturas bajan y la agricultura se pueda trabajar. Por ejemplo, yo sé que en Perú han hecho un esfuerzo grande para poder tener frutos del bosque, como los arándanos y las frutillas y todo eso. Están haciendo un esfuerzo enorme para que esto se produzca. Pero los frutos del bosque, la gracia que tienen es que sobreviven a las bajas temperaturas. Tú les puedes tirar nieve a los arándanos y aguantan. Entonces, hay que sacar provecho también a las cosas negativas. Hay que ver cómo se comporta. Por eso, creo que, mira, los chilenos y los argentinos, cualquiera de los dos, son personas que trabajan la agricultura, sobre todo en la zona sur, son personas perfectas como para que puedan llegar a hacer capacitaciones. O sea, esto que está haciendo, por ejemplo, como el Ministerio de Defensa de Perú está muy bien, pero quizás también deberían analizar un poco el tema agrícola. De acuerdo con los expertos meteorológicos a nivel mundial, la temperatura y el clima serían más intensos a lo acostumbrado recientemente debido a la presencia de la influencia de la Niña y el anticiclón del Pacífico Sur. Nublado, quizás no va a ser tanta lluvia, pero sí va a ser mucho esto como del frío. Ese como Resident Evil, así como nube, eso es lo que podría llegar a pasar, como para que estén atentos. Acá dice, la Niña ya causa estragos en Perú. El fenómeno de la Niña se distingue por el enfriamiento de las aguas superficiales en las regiones central y oriental del Pacífico ecuatorial, junto con alteraciones importantes en la circulación atmosférica tropical. La Niña
es diferente al niño. Esto es bueno que lo expliquen también porque yo como no soy experta, igual lo considero interesante. La niña es diferente al niño, pero actúa en forma complementaria y es parte del mismo ciclo climático. Este evento atmosférico ha llegado a afectar a casi todos los países del planeta. Mira, yo estoy hablando solamente de Sudamérica, pero esto está pasando en todas partes. Entonces, hay que analizarlo. Dice, ha llegado a afectar casi todos los países del planeta, con consecuencias que pueden variar desde sequías en ciertos lugares hasta lluvias intensas en otros. Hace unos días estaba viendo una persona, al Tomás Massa, en YouTube, que a lo mejor ustedes no lo van a ver, pero a mí me da mucha risa verlo. Y decía que en un video que vi que en Argentina, en Buenos Aires, habían días en que 4 o 5 días estaban lloviendo seguido y no paraba. Y por eso también estaban con el tema fuerte del dengue, porque hay mucha humedad. Y bueno, dice acá, en un informe de Perú 21 se detalló que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, de Estados Unidos, sostuvo que los efectos de la niña se empezaron a notar desde el mes de abril, tras la desaparición del niño en el Perú. Ya empezaron a sentirse, puesto que la ola de bajas temperaturas están relacionadas a su presencia. Además de las temperaturas más bajas en Lima y otras regiones del territorio nacional, la niña puede provocar inviernos más fríos en América del Norte, aumentar la actividad de huracanes en el Atlántico. Ándale, yo para eso sí que no sé mucho. En el tema de los huracanes tengo muchas ganas de ir, pues espero pronto ir a Estados Unidos en época de huracanes. Me pueden decir que soy kamikaze, pero es que tengo muchas ganas de ir porque yo siento que como arquitecta tengo que ser capaz de construir una casa que te dé seguridad ante todo, inclusive ante un huracán. Así que espero pronto estar por ahí en esa fecha. Y prolongar las sequías en el suroeste de Estados Unidos y partes de América del Sur. Cabe destacar que la observación y el estudio constante de estos eventos climáticos son esenciales para anticipar y mitigar sus impactos en las comunidades afectadas. La duración del fenómeno de la niña puede variar, pero generalmente se extiende entre 9 y 12 meses. ¡Ah, wow! O sea, tenemos para rato. Es un año en el... ¡Oh, wow! Me falta decir ASU. Denise, ¿cómo estás? Denise está en el chat. Mucho gusto. Qué bueno que estás acá. No te había visto, Denise. No te había visto. A ver, ¿quién más me falta por aquí que no he saludado? Mari, sí, aquí estamos. Alex. Pero a día de hoy, Estados Unidos y su tecnología militar está obsoleto y anacrónico. Puede ser, no te puedo decir ni si sí ni si no, porque yo la verdad es que no sé mucho de eso, pero sí sé que al menos se está haciendo algo. Alex dice, Perú siempre compró solo tecnología militar. No sé, no lo sé, la verdad. Aquí dice Harry, Perú y Chile deberían juntarse y tener una sola moneda y formarían una gran potencia. Yo creo que a los peruanos no sé si les conviene, la verdad. No sé si tú crees que les conviene, yo creo que no. Yo creo que los peruanos tienen que fortalecer su propia moneda. O quizás debería existir una moneda sudamericana, pero no sé si les conviene que tengamos la misma moneda porque nosotros tenemos 2 monedas. En Chile está el peso y la UF. Y no sé si sea tan bueno porque las propiedades en Chile se venden en UF, pero los sueldos se ganan en pesos, entonces al final es un problema para algunos. Es bueno para unos, pero malo para otros. No sé si les conviene, amigos peruanos, la verdad. A menos que se haga algo, se ordene algo en todo el país. Todo Sudamérica. Dice acá también dice Mario, igual, pienso que Perú y Chile se deberían unir para formar una gran nación. Eso sí, o sea, yo creo que sí es bueno que, por ejemplo, esto que está pasando con los ejercicios militares me parece súper bien. Henry dice, ya es hora de tener nuestra Unión Sudamericana. Sí, eso sí me gusta más. Me gusta más la Unión Sudamericana. Unirnos con Brasil, unirnos con Argentina sería bueno. Juan Acuña dice, a mí me gustaría la unificación sudamericana. La verdad es que es complicado ya que cada país tiene identidad y idiosincrasia. ¿A quién le gustaría tener un país grande y sólido? Sí, no, es que lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Hay que saber hacer esa conexión y quizás se está trabajando en ella. Yo no lo veo descabezado, o sea, entendiendo esta noticia que se está viendo acá
y yo creo que a lo mejor se está uniendo América en el fondo. Si eso es lo que nosotros necesitamos, porque Sudamérica tiene muchos países chiquititos. Como mucho chiquitito, ya está bueno que se haga un, no sé, pues, como está Estados Unidos de México, yo creo que debería estar en Estados Unidos de Sudamérica. ¿Se imagina? ¡Wow! A lo mejor en eso se está, a lo mejor eso se está trabajando. Estados Unidos sudamericanos. Imagínense una pura bandera. Uf, sería interesante. Ya, entonces estábamos en el fenómeno de la niña que va a durar 12 meses. Sin embargo, en algunos casos la niña puede durar hasta 2 años consecutivos, o sea, no solamente uno, a lo mejor se queda más tiempo. La intensidad y la duración de este fenómeno dependen de diversas condiciones oceánicas y atmosféricas, y su desarrollo es monitoreado constantemente por agencias meteorológicas y climatológicas alrededor del mundo. O sea, están todos pendientes del clima que está afectando a Sudamérica. Así que eso es bueno, porque cualquier cosa que pase se va a avisar con tiempo. Ustedes saben que siempre los efectos meteorológicos, eso sí, cosas que no se avisan con tiempo son el tema de la agricultura. Por favor, amigos peruanos, ustedes que viven gran parte de la agricultura, todos los que trabajan en eso estén atentos para que no tengan problemas, porque lo que pase hoy día va a repercutir el próximo año. Entonces estamos en el momento preciso para tomar precauciones, trabajar invernaderos, capacítense, prepárense, no, que no les llegue a última hora, porque al final, si se ahorran en algo, a lo mejor en el futuro va a tener esas consecuencias. Entonces, este evento puede introducir aire y agua fría a las costas, lo que mitigó los efectos del Niño en el verano del 2024. De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, se pronostica un aumento en la velocidad del viento en la costa del Perú en los próximos días ante un nuevo acercamiento del anticiclón del Pacífico Sur. Y en esta página hay una imagen muy buena. Ya, como les digo, cuando termine el en vivo les voy a dejar todos los enlaces para que lo vean. Es un croquis en el que muestra cómo va a haber este tema del viento. Dice el océano Pacífico, que puede desplazarse a otras regiones, genera vientos alisios con dirección de este a oeste y tiene un movimiento antihorario, uno de los elementos que regula las condiciones del tiempo de la costa peruana. En un reciente aviso meteorológico, el organismo adscrito al Ministerio de Ambiente, MINAM, un total de 10 regiones tendrán los próximos días una sensación de frío. ¡Uf! Ya los quiero ver. Y la presencia de fuertes ráfagas de viento con velocidades que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. Ya, mira, el viento de 50 kilómetros por hora no es tanto. No es como para alarmarse. En Chile, cuando hay vientos de 100 kilómetros por hora, que es lo que pasa en Punta Arenas, ahí es complicado porque ahí cuesta mantenerse en pie. Te lleva el viento. Pero los 50 kilómetros por hora no es tanto, se siente un viento fuerte. Lo que sí pasa es que el techo de las casas, que están así como a medio morir saltando, como los peces, los techos que están medio mal puestos, van a sufrir sus consecuencias, porque estos vientos de 50 kilómetros por hora elevan techos, o sea, sacan planchas. En el norte les dicen calamina. ¿Cómo le dicen ustedes? Alucín, creo. Este techo que es como de hojalata, eso es el que más daño sufre. Para que los que puedan prepararse, prepárense para que no tengan problemas de ese aspecto y tengan cuidado. Las proyecciones refieren a este evento meteorológico que iniciará el martes 28 de mayo. Ya estamos arriba de la pelota para que estén atentos. Desde las 12 horas y se extenderá hasta el jueves 30 de mayo hasta las 12 de la noche. El periodo de duración del aviso es de 71 horas, casi 3 días. ¡Uf! ¡Chan, chan! ¿Tienen susto, no? Yo creo que no hay que tener susto de estas cosas, porque lo que está pasando es que el mundo ha tenido crisis climática y tienes que pensar que también esto es una consecuencia de la detención que tuvo el mundo con esta pandemia que hubo. Entonces, como el mundo se detuvo, nadie salió, no había vehículos moviéndose, no había contaminación y toda la naturaleza empezó a emerger, todo eso hizo también que el mundo actuara distinto y tuvo como su equilibrio, y está buscando el equilibrio, y en esa búsqueda del equilibrio a veces pasan estas cosas. Por aquí me encontré con una entrevista
de un reportaje en realidad del diario El Comercio. Todavía no la he leído, la voy a leer aquí con ustedes a ver qué dice. El Comercio es una página de Perú. También lo voy a dejar abajo en la descripción de este video todos los enlaces para que ustedes los puedan ver y se puedan tomar el tiempo de analizar bien la noticia para que ellos no solo se queden con lo que yo les cuento. Yo aquí, como les digo, nada lo estoy inventando, yo estoy sacando toda la información de la prensa. Dice, la niña no se enfría. A ver, déjenme ver la fecha, déjenme confirmar que estamos ok con la fecha. Yes. Yes, este es del 29. La niña no se enfría, el dramático cambio de estación y el pronóstico climático para los próximos meses en Perú. En medio de un otoño aparentemente más frío de lo normal, conversamos con Grinia Ábalos, subdirectora de predicción climática de Cenami. ¿Cenamji o Cenami? Algo así creo que se dice. Para que nos aclare el panorama climático de los próximos meses. Y aquí hay una foto de todos los peruanos abrigados, pero tampoco tan abrigados, o sea, no es para tanto. Yo creo que si me ven de Alemania, me van a decir, oye, no es tanto el frío. Ay, qué pena, no puedo leer la noticia entera porque está cortada, porque para leer la noticia entera me tengo que suscribir. Pero ustedes, si están suscritos, pueden leer la noticia. Dice, por un poco más de un año los peruanos vivimos algunos llamaban el verano eterno, y es que el calor y el sol continuaron acompañándonos desde marzo del 2023 hasta inicio de abril de este año. La razón, el inicio de las corrientes del Niño costero y el Niño global, producto del calentamiento del mar. Y hasta ahí nomás pude leer la noticia, pero de todas maneras les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver. Y acá dice, acá hay otra noticia que también debe estar, no, esta está completa, esta se las puedo leer. Dice, conoce la razón por la que se sintió tanto frío en Lima el pasado 20 de mayo. Es que esta es una historia más antigua. Dice, las bajas temperaturas empiezan a manifestarse a nivel nacional, siendo la capital la protagonista de un descenso gradual, evidenciando un poco de culminar el otoño y dar por iniciado el invierno. Una foto de un vidrio con gotitas de agua, porque en Perú no llueve. Es como una llovizna, muy, muy pequeñita, moja todo, pero no es más que eso. A un mes exacto de la llegada del invierno al Perú, los habitantes de la ciudad de Lima ya experimentan un frío intenso, reportado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. Aún en pleno otoño, mediante redes sociales, dicha entidad de gobierno brinda información periódica acerca de los factores climatológicos que influyen en las bajas temperaturas del país tras un verano sofocante, destacando así la noticia sobre los más bajos grados Celsius sentidos en la capital el lunes 20 de mayo y puntualmente algunos distritos. Conoce dónde ocurrió, cómo se sintió y por qué razones, de acuerdo a información brindada por Cenami. Las razones detrás del descenso de temperatura en Lima y el intenso frío registrado el 20 de mayo, según información brindada por Cenami. En otoño del 2024, es que de verdad me da un poco de risa porque se ve como que es trágico, pero es porque no están acostumbrados. Pero tampoco es para tanto, o sea, es totalmente controlable. Créanme, en Perú arrancó oficialmente el 19 de marzo por la noche y tras 2 meses de los cuales la ciudadanía limeña, por ejemplo, experimentaba entre sensación de frío y clima soleado por las tardes, hoy llega la noticia más resaltante del mes, luego de que Cenami reportara datos sobre la temperatura más baja registrada el lunes 20 de mayo desde iniciada dicha estación astronómica. A través de redes sociales, dicho organismo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, MINAM, cuya misión es la de proveer productos y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos confiables y oportunos, informó que con respecto a Lima y Callao, por la mañana distritos cercanos al mar reportaban alta humedad y disminución de las temperaturas nocturnas. Siendo la propia provincia constitucional y el distrito de Jesús María aquellos que soportaron el día más frío de la temporada, que dura aproximadamente 3 meses. Mira qué interesante. Aquí nos está dando un dato arquitectónico muy importante, que por ejemplo el distrito de Jesús María es un distrito en el que sus propiedades deberían estar más protegidos en cuanto a la humedad
y al frío. O sea, por ejemplo, el uso de termopaneles en Jesús María, el uso de que el hormigón esté en el fondo, que no sea permeable a la humedad, el uso de, por ejemplo, de, ¿cómo se llaman estos? Los revestimientos que se ponen fuera de los edificios se llaman, ay, ya se me olvidó el nombre, pero por ejemplo los revestimientos de los edificios por fuera, que no solamente sea el hormigón, el concreto, sino que además tengan una fachaleta, ese es el nombre, fachaleta. Utilizar fachaletas también hacen que se corten los puentes térmicos, porque el muro de hormigón, si lo vemos de lado, mide como unos 30 centímetros de ancho, y el hormigón es igual que una esponja con la que ustedes lavan platos en la cocina, esa esponja que es como para lavar vasos, ya, es así el hormigón si lo vemos en un microscopio. Entonces, si yo tengo frío acá, pasa un hilo de frío que llega hasta el otro lado y así traspasa la humedad y se forman esporas, se forman hongos, se forman cosas que además va pasando los días y si tú respiras eso te genera problemas respiratorios, por lo tanto, una mala aislación térmica en el hogar te va a llevar al médico, colapso hospitalario y bla, bla. Y así empieza la cadena de problemas que son por no preocuparse de una aislación térmica y acústica también, como corresponden los edificios. Entonces, es muy importante lo que está diciendo acá porque hay varios que me preguntan y me dicen, oye, me gustaría invertir en Jesús María, me gustaría invertir en tal parte, me gustaría invertir tal... Pero mira, fíjate que Jesús María, si yo me voy a vivir por ejemplo, si me quiero comprar un departamento en Jesús María, me preocuparía de que tuviese un sistema constructivo de aislación térmica bien, bien enfocado porque, como dice acá, cuando hay eventos climatológicos medios complejos, que a lo mejor puede pasar una vez en toda tu vida, pero si pasa, o si son distritos más húmedos, hay que tener una propiedad bien aislada. El uso de termopaneles, yo insisto, peruanos, es momento ya de que empiece a llegar esa tecnología de los termopaneles. No son solo para los climas muy fríos, son también para la humedad, para la acústica. Entonces, sigue la noticia. La temperatura más baja que va en lo que va del otoño 2024, según Cenami, descendió en el Callao a los 15 grados Celsius. Pero 15 grados no es tanto. Mientras que 15 grados Celsius se registró en la jurisdicción limeña situada en la zona oeste de la ciudad, debido fundamentalmente a la influencia de la baja temperatura del mar frente al litoral y la intensificación de los vientos del sur. Estos factores, los vientos del sur, viene del sur el problema. Nosotros les estamos mandando el frío peruanos, los chilenos. A ver, aquí dice. El sur. Estos factores ocasionarán mayor cobertura nubosa, presencia de niebla, neblina y llovizna ligera hacia horas nocturnas y en las primeras horas de la mañana. Sí, porque los peruanos se levantan, imagínate, muy temprano, a las 6 de la mañana ya hay movimiento en las calles. Entonces, del último lunes 20 de mayo y los venideros días también, que formarán parte del sexto mes del año, complementa además el organismo adscrito al MINAM. Asimismo, y en el enlace con Latina Noticias, la analista del pronóstico meteorológico, el analista de pronóstico meteorológico, Pedro Rivas, manifestó con respecto al lunes 20 de mayo de 2024, que toda parte oceánica ha amanecido con un cielo cubierto, con nubes tipo estrato, lo que coloquialmente llamamos el cielo panza de burro. Mira, la panza de burro entonces son los estratocúmulos. Mira, que representa la principal causa del incremento de la sensación de frío en Lima y también favorece el enfriamiento, llovizna y neblina. ¿Qué recomendaciones brinda el gobierno ante el cambio del clima en otoño del 2024? Usar un abrigo adecuado en momentos de mucho frío. Evitar ropas de lana o algodón, ya que estas fibras retienen la humedad del sudor. Opta por tejidos sintéticos. Calor. Usa ropa holgada de manga larga. Evita salir entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde para exponerte al sol. ¿Por qué dice evita salir entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde para no exponerte al sol directo? Lo que pasa es que en Lima hay mucha radiación, entonces cuando están las nubes en los estratos, ahí el sol es muy fuerte. A mí de verdad que me cuesta el tema de la vista, a mí es súper difícil, se siente muy...
muy duro a la vista. Yo de hecho por eso siempre veo que los peruanos tienen como así el ceño fruncido, siempre están así. Es como una característica de la mayoría de los peruanos y se nota que es por el tema del sol. Busca lugares ventilados y mantente bien hidratado. La presencia del anticiclón del Pacífico Sur en Perú influencia en temporadas de friaje. Los cambios de clima previstos y evidenciados en Lima no solo están asociados al denominado Niño Costero, evento climático relacionado a la presencia de aguas anómalamente cálidas en forma persistente durante varios meses de la región del Océano Pacífico, sino también el anticiclón del Pacífico Sur, que favorece la presencia de vientos fríos procedentes del sur. Les dejo esto por ahí también, para que no se olviden, por favor. Mientras uno de los fenómenos genera calor, el otro mucha sensación térmica baja, y es por ello que en conjunto con la percepción que genera está relacionada al desconcierto, siendo en paralelo el motivo de repentinas alergias y procesos gripales. Prepárense todos los profesionales de la salud de Perú, atentos, ojalá atentos con la influenza tipo A. Cabe resaltar que el anticiclón del Pacífico Sur tiene influencia directa en los fenómenos del niño y la niña. Bueno, básicamente eso es lo que les quería compartir. Están pasando cosas raras en Perú. No sé si cosas raras en Perú, o sea, yo sigo pensando que Perú es un perfecto lugar como para vivir en el caso de que pase algo complejo, y me encanta saber que se están preparando, se están haciendo capacitaciones, las Fuerzas Armadas, me encanta que exista esta conexión con Chile, porque los chilenos tienen cosas para aportar a los peruanos, como por ejemplo el comportamiento del clima. El chileno sabe vivir en climas adversos, sabe cómo construir. Nosotros sabemos cómo construir para que ustedes estén en una zona de confort frente al clima. También sabemos cómo construir, por ejemplo, en caso de terremoto, y con respecto al tema como de los ciberataques y todo esto, Estados Unidos es un tremendo país como para enseñar cómo funciona esto. Y si además tenemos efectos climáticos y cosas que están pasando, o sea, en el fondo, toda esta sinergia que se pueda generar, yo la encuentro bien positiva, porque nos puede llevar a algo bueno. Si finalmente que Sudamérica esté unida ante... Siempre hay que pensar como en el bien, como para el bien. No nos vamos a unir para hacer cosas malas ni para estar peleando entre nosotros. De verdad que no tiene mucho sentido, porque si unimos tecnología, avance, si unimos medicina, la medicina en Chile está súper avanzada, yo se lo he dicho ahora que lo he estado viviendo en carne propia, de verdad que hay mucho avance, entonces hay mucho que se podría empezar a compartir ya como, o sea, entiendo de verdad fuertemente la austeridad que a veces se requiere para algunas conductas políticas que no quieren vivir como de este sistema, de este modelo económico de tanto gasto, de tanta deuda, de este sistema del dinero y todo eso. Yo lo entiendo perfecto. Yo sé que puede ser, la economía de mercado a veces puede ser dura para algunos, porque no todos pueden, no todos tienen las capacidades como para poder hacer mucho dinero. No, eso yo lo entiendo, que hay personas que viven tranquilas y a veces no pueden más, pero es que para poder en el fondo ser más o avanzar o estar bien, a veces los países tienen que aceptar las nuevas tecnologías, aceptar la modernidad, estar en tendencia frente a, por ejemplo, a todo, pues, al internet y todo esto. Y Perú está haciendo cosas bien especiales. Por ejemplo, están a punto de lanzar su moneda digital en el Banco Central, la CBDC de Perú, está ahí. O sea, si ustedes entran, a ver, déjenme ver dónde está, para poder dejarles el enlace también. CBDC Perú. No sé si ustedes saben lo que son las CBDC. Acá está el proyecto CBDC de Perú, en la página del Banco Central, o sea, el Banco Central de Reserva del Perú. Les voy a dejar el enlace. Yo ya se los había leído, pero se los voy a leer de nuevo para que lo tengan claro. Una moneda digital del Banco Central CBDC es dinero soberano emitido por el Banco Central en formato digital, que se puede mantener en cuentas o mediante representaciones llamadas tokens. Los que saben de criptomonedas me van a entender. Los que dicen que las criptomonedas están obsoletas, por favor, pónganse a estudiar
Partan aquí, partan con la CBDC, es una buena alternativa. Representación digital con valor. Las CBDC pueden crearse para pagos entre entidades financieras mayoristas o para uso de particulares y empresas minoristas, siendo este último el campo que genera mayor interés, especialmente en países emergentes, que es lo que está pasando con Perú, que se está volviendo un país emergente. En este sentido, el diseño de una CBDC puede ser definido considerando diferentes esquemas de asignación de roles y responsabilidades entre el Banco Central y el sector privado. Los bancos centrales vienen evaluando la emisión de una CBDC, siendo la promoción de la inclusión financiera y la eficiencia y seguridad de los sistemas de pago domésticos las principales motivaciones para su consideración en países emergentes. Para avanzar en el estudio de la posible emisión de la CBDC, porque todo esto no está escrito en piedra, está recién empezando, el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, solicitó asistencia técnica al Fondo Monetario Internacional, al FMI, la cual fue acordada en mayo del 2021, o sea, esto lo están implementando hace bastante tiempo. La asistencia técnica ha facilitado el avance durante la fase de investigación. El documento CBDC, promoviendo los pagos digitales en el Perú, es el primero de una serie que hace referencia al trabajo que viene realizando el BCRP sobre la posible implementación de una CBDC con el objetivo de promover el acceso y el uso de los pagos digitales, así como fortalecer la estabilidad monetaria y financiera y la seguridad y eficiencia de los sistemas de pago. La publicación de dicho documento se acompañó con una encuesta para conocer la opinión de los agentes del mercado sobre los aspectos claves contenidos en la publicación. Posteriormente, los aportes de la encuesta se utilizarán para llevar a cabo una máxima fase de exploración que incluye una evaluación y pruebas más concretas, desafíos de innovación de aspectos específicos de pagos digitales, incluido la CBDC. Entonces, si ustedes quieren estudiar más este tema a fondo, para que vean las nuevas tecnologías que se están implementando en Perú, como por ejemplo esta, les voy a dejar el enlace abajo y aquí hay un cuestionario y también hay como unos PDF donde ustedes pueden entender un poco más lo que está funcionando. A mí me parece muy bien esto, yo lo encuentro bien, me gusta lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, de que estén conversando juntas, de que haya sinergia, que haya amistad, que haya un feeling, haya un lazo, que ya no más peleas, que es ridículo. Imagínense una pelea entre Perú y Chile, económicamente cero rentable, cero, cero. Entonces, si se unen las economías, se genera más. Tenemos que estar preparados para acoger a quien lo necesite si es que hay un periodo de conflicto. Hay que pensarlo así, si al final... y nosotros los chilenos también, eso es algo que tenemos que cambiar porque somos súper poco acogedores, o sea, sí acogemos. Había una canción antes que decía que, no me acuerdo, que si vas para Chile creo que se llama, era una canción, una tonada antigua en el que decía que las personas acogían bien a los inmigrantes, pero no es tan así, no es tan así. Entonces, los peruanos tienen eso de que te acogen bien, de que te abren los brazos, que te sirven una comida rica, que te dan un hospedaje, que te ayudan, son súper leales. El peruano es súper leal y tirador para arriba. Entonces a mí me encanta eso, esa sensación como de dale, tú puedes. Yo me acuerdo que trabajaba con un peruano, tenía un peruano que trabajaba conmigo en un hostal que tenía en el norte de Chile, el César. Ojalá algún día el César me vea. Me encantaba trabajar con el César porque cuando yo tenía un problema o algo complicado en una obra, en un proyecto, me decía, con fe, Fran, con fe, me decía siempre, con fe. Hasta que después ya se puso medio flojito y ya no pudimos seguir trabajando, pero cuando estaba con esa pila, con esa energía, con esa vibra, con ese empuje, con esa gana de querer hacer cosas grandes, mucha que me gustaba hablar con él. Me encantaba. Entonces, y si lo único malo es cuando los peruanos se empiezan a dormir en los laureles y empiezan a meterse en cosas que no se tienen que meter, cuando se descarrilan del camino correcto, ahí el peruano no, mal. Pero cuando están enfocados, concentrados en el objetivo, en cumplir con las metas y están en ese horizonte, son perfectos aliados para trabajar, pero lo que es muy importante es tener como la posibilidad de que no se desenfoquen las personas que trabajan contigo en Perú.
sea, si tú estás como, tu aliado estratégico es, por ejemplo, para Chile, trabajar con los peruanos, es muy importante de que todo esté en regla, que todo esté en orden, de que nadie se sienta mal, porque al final son alianzas estratégicas súper positivas y hay más personas buenas que personas que están haciendo cosas malas. Lo malo es que el problema es que las cosas malas repercuten mucho, porque yo no sé por qué a las personas les gusta ver noticias malas. Yo no sé por qué las tendencias a veces son de cosas como negativas. Las tendencias a veces son de, no sé, por ejemplo, lo que pasa en Twitter, que las noticias cuando son duras están en Twitter ahí fuerte, 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 y yo digo, no sé por qué se les da tribuna a eso. De verdad no sé. Pero bueno, eso es las noticias que yo tengo por hasta el momento, que les quería compartir en un día como hoy, porque considero que si es buena idea invertir en Perú, yo considero que sí, porque Perú está trabajando con nuevas tecnologías, está trabajando con nuevas tendencias, siento que hay una unión muy bonita con Chile que se está creando muy bien, también hay que sacar provecho de la situación climática y tratar de no estar asustados, sino que pensar en cosas positivas. A los arándanos, póngales ahí el ojo porque los arándanos trabajan muy bien con las temperaturas bajas y otros productos agrícolas, atención ahí porque los fríos a veces les pueden afectar. Atento con las uvas, no sé cómo se va a enfrentar Ica frente a esto, pero en cualquier cosa yo les estoy avisando. Si es que yo estoy ahí, ustedes saben que ando por allá, por acá, analizando todo, porque me gusta también estar ahí, es que saben que lo paso también en Perú, ojalá que todos mis amigos chilenos tengan las ganas de motivar, la motivación de ir, empezar a hacer, mira, los peruanos vienen harto a Chile, en Chile está lleno de peruanos, yo cuando recorro las calles de Chile siempre me encuentro con restaurantes peruanos de todos lados, está lleno, pero los chilenos no van mucho a Perú, yo creo que ya es el momento de que los chilenos empiecen a estar en Perú, empiecen a disfrutar Perú, empiecen a darse cuenta de las cosas positivas que tiene Perú, cada vez está más lindo, por eso también yo les estoy mostrando estos videos de 24 horas en Perú, porque de verdad que yo lo disfruto mucho, los precios para los chilenos son buenos, imagínense las personas que están en Europa, que están sufriendo con las noticias, con las cosas que están pasando, que no se ponen de acuerdo, las manifestaciones que están pasando, que tú miras por la ventana y ves ahí lleno de gente, por ejemplo, lo que está pasando en Francia, que tú ves a todos que están reclamando, batallas que a veces son religiosas, que no van a tener nunca fin. No sé cuándo van a tener fin. Está muy difícil, entonces mientras tanto hay que tener una zona de confort o salir de la zona de confort y buscar otra. No sé, porque qué desagradable que te saquen de tu zona de confort cuando está todo en orden, pero bueno, de eso no está todo determinado, o sea, es posible que podamos estar en un lugar más tranquilo y yo hasta el momento veo que Sudamérica es una muy buena alternativa y mis ojos están en Perú porque es un país conveniente. Gracias a todos por ver este video. No sé cómo se me pasaron estos 53 minutos ahí. Me hubiese gustado haber visto más de estos likes. ¿Ah? Me pregunto si les gustan o no estos videos. ¿Qué creen ustedes? Porque no sé, porque no veo mucho like ahí. ¿Ah? Saludos, Leonel. Saludos, Mario. Beat Junior también aquí. Lucy, ¿cómo estás, Lucy? Qué rico verte. Karen también. Carlos Vázquez, muchas gracias. Por ahí me dice que tiene un tema. Oye, qué bueno. Qué bueno, Henry, también lo saludé por aquí. Huiracocha. Eso, mira, aquí tenemos al dios Huiracocha. Sudamérica unida jamás será vencida. Todo el rato. Todo el rato. O sea, imagínense. La sangre que hay aquí en Sudamérica es una sangre especial. Eso. Suscríbanse a este canal. Si se quieren tomar un café conmigo y conversar estos temas, proyectos y otros, escríbanme abajo en los comentarios. Ustedes me invitan al café, pero nos juntamos 30 minutos y conversamos vía Google Meet. ¿Ah? Google Meet es la opción y si ustedes tienen la duda o la inquietud de saber qué conversamos en estos cafés online, pueden leer el libro. Mira, yo me metí ahora a Amazon a buscar el libro ¿Te tomarías un café con una arquitecta? Y está en un precio oferta súper bueno, $5 el libro, regalado. Así que vayan a verlo, está en Amazon, lo pueden leer con el celular, no alcanzan a ser 100 páginas, así que lo leen durante el día. Es entretenido,
La lectura nunca está de más, así que nos vemos. Que estén muy bien. De todas maneras, ya saben de todo lo que conversamos. Voy a dejar los enlaces en la descripción de este video. Que estén bien. Chao.